Buenas noches, instructor. El día de hoy le voy a hablar sobre el comportamiento de la sociedad en tiempos de pandemia. La pandemia de COVID-19 representa una crisis de salud global masiva, debido a que la crisis requiere un cambio de comportamiento a gran escala y supone una carga psicológica importante para las personas. Se puede utilizar los conocimientos de las ciencias sociales y del comportamiento para ayudar a alinear el comportamiento humano, ¿no?, con las recomendaciones de epidemiólogos y expertos en salud pública. Eh, Durante este tiempo de pandemia, algo repetitivo ha sido observar distintas normas que ha dispuesto el gobierno para intentar afrontar la enfermedad mortal que afecta al mundo, ¿no? Con asombro, hemos observado personas que conducen su vehículo en días y horarios prohibidos, otras sin mascarillas, otras personas que realizan fiestas y reuniones, otros que consumen alcohol en sitios públicos, enfermos que circulan sin pensar en la posibilidad de contagio a otros, etcétera, ¿no? Nuestra conducta puede ser planificada o impulsiva con frecuencia. No sabemos por qué lo hacemos, ¿no? La conducta diaria es rutinaria y repetitiva. Actuamos de manera poco meditada y a menudo salimos adelante. Pero, ¿qué ocurre cuando nos cambian las normas en crisis como la de hoy? En esta situación producen reacciones al sentir que nos imponen un nuevo orden que nos incomoda, que nos impide seguir con nuestra agradable vida, ¿no? Nadie ha pedido nuestra aceptación, simplemente debemos respetar, ¿no?, y realizar lo que los expertos han dictaminado sobre esta enfermedad poco conocida. En estas condiciones no es de extrañarse que surjan tensiones y conflictos. Nos sentimos reprimidos injustamente. Esto se acentúa cuando vemos que en otros lugares se adoptan medidas más flexibles, aunque sean de riesgo, ¿no? La psicología social trata de entender la lógica de estas conductas y por ello considero que este es un tema a investigar. Deben de existir factores económicos, emocionales, personales, de hábitos sociales, etcétera, que podrían explicar esta situación. Su conocimiento permitiría desarrollar estrategias eficaces para prevenir este tipo de conductas. Parece que la represión y sanción no son el mejor camino para controlar estas conductas aparentemente incomprensibles. En marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró que este brote de COVID-19 es una pandemia. Este virus ahora se conoce como el síndrome respiratorio agudo grave coronavirus 2. Son una familia de virus que pueden causar enfermedades como el resfriado común, el síndrome respiratorio agudo grave. Los signos y síntomas de esta enfermedad por coronavirus pueden aparecer de 2 a 14 días después de la exposición. Este periodo entre la exposición y antes de la aparición de los síntomas se llama periodo de incubación. Los signos y los síntomas más comunes pueden incluir los siguientes, ¿no? Fiebre, tos, cansancio, pérdida de gusto del olfato, dolor muscular, dolor de garganta, etc. Los síntomas de emergencia son problemas respiratorios, dolor en el pecho, incapacidad para permanecer despierto, ¿no? La gravedad de los síntomas de la COVID-19 puede variar de muy leve a grave. Algunos problemas pueden tener solo unos pocos síntomas y otras quizás no tengan ninguno. En algunas personas los síntomas como la falta de aire y la neumonía pueden empeorar aproximadamente una semana después de comenzar, ¿no? Si tienes síntomas de COVID-19, se tiene que buscar atención médica de inmediato. Los signos y los síntomas que indican una emergencia puede ser, como lo mencioné, los problemas para respirar, dolor en el pecho, incapacidad para permanecer despierto, confusión repentina, etc. Actualmente la pandemia del COVID-19 afecta a nuestro país. Esta situación nos ha obligado a aplicar medidas para disminuir la transmisión viral durante la pandemia. Esto requiere cambios significativos en el comportamiento de la sociedad, ya que nos imponen normas a las que no estamos acostumbrados, como son el uso de mascarilla, uso de protector facial, la inmovilización social obligatoria, la implementación de clases virtuales, la realización de trabajos remotos, ¿no? La modificación de comportamientos como hacer un hábito, el uso del tapabocas, el distanciamiento físico, el lavado de manos y el confinamiento en una situación de pandemia como la actual por la que estamos pasando puede constituirse un reto para nosotros. Así esto puede representar una ganancia para la propia salud de las personas. Cuando no se percibe
en riesgo frente a una condición de salud ni se identifica la gravedad de la misma, difícilmente generará cambios en sus comportamientos. Esto es más complejo cuando los comportamientos deben cambiar dependiendo de los grupos de riesgo, ¿no? Como se requiere durante la pandemia. 3 acciones podrían ayudar en esta tarea. 1. Las personas requieren estar informadas. La siguiente, para que las personas sigan manteniendo su comportamiento, deben ser reconocidas por los esfuerzos que hacen y los sujetos requieren ser motivados permanentemente a continuar con el cambio de comportamiento, ¿no? Estas 3 acciones evidencian que cambiar el comportamiento no solo compete al individuo, se dan en un contexto social donde hay fuerzas económicas y políticas que favorecen o limitan estos cambios. Así, la responsabilidad para evitar la propagación del COVID-19 es una responsabilidad compartida. En estas condiciones no es de extrañar que surjan tensiones y conflictos. Nos sentimos reprimidos injustamente.